Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, según la hora que estén viendo esta nueva cápsula que estamos grabándose ya un par de meses debido a la pandemia, pero también ha sido una parte positiva y que nos ha permitido contactarnos con ustedes y hablar de distintos temas internacionales. El día de hoy tengo como invitado al doctor Andrés Malamud, a quien conocí hace bastante tiempo ya. Presencialmente nos conocimos primero por Twitter y después nos conocimos en Montevideo, y que además, como el mundo es chico, tenemos amigos en común con quienes hemos trabajado y algunos bastante cercanos. Así es que te doy las gracias, Andrés, por aceptar esta invitación a conversar. Y fundamentalmente este video en particular va para los alumnos de Derecho que tienen el curso electivo de Relaciones Internacionales, pero que a través de la plataforma del canal de YouTube del programa Estudios Europeos y de mi propio canal de YouTube queda abierto y disponible para todos aquellos que estén interesados en temas internacionales como son los que vamos a conversar hoy día. Muchas gracias, Paulina. Es un gusto la invitación y siempre un placer viajar a Chile. Bueno, alguna vez esperamos que sea presencial acá en Chile, que es lo que estamos esperando todos con este tema de la pandemia. Para empezar a conversar, quiero preguntarte, ¿cómo tú llegaste a lo internacional? ¿Cómo ha sido tu trayectoria y por qué elegiste lo internacional? ¿Y qué fue lo que te motivó fundamentalmente? Yo soy un politólogo y considero que dentro de la ciencia política están tanto los asuntos domésticos como los asuntos internacionales. Pero mi interés original fue por lo de afuera más que por lo de adentro, por lo internacional más que por lo doméstico. Porque me empecé a interesar en política cuando era muy chico y había dictadura en Argentina. Y la dictadura argentina era muy aburrida a nivel de las noticias. Por supuesto que no era aburrida a nivel de las víctimas. Pero para quienes teníamos 12 años, 10 años, 13 años, y llegábamos de la escuela con la avidez de leer el diario, el periódico, lo único que esperábamos era saber qué había pasado con el submarino soviético o qué novedades había de las cabezas nucleares que tenían las dos hiperpotencias. Así que eso es lo que me interesaba, porque las noticias de política argentina eran profundamente aburridas, lo que se sabía. Lo que después averigüé era mucho menos aburrido y mucho más grave, pero mientras tanto fue la Guerra Fría la que capturó mi atención. Y después seguí con la Guerra de Malvinas en 1982, un evento a la vez doméstico e internacional. Y ahí otra vez, en vez de contar cabezas nucleares, contaba barcos. Barcos que venían, barcos que se iban, barcos hundidos, aviones, misiles. Así que empezó por ahí, la parte bélica, sobre todo, Guerra Fría, Guerra de Malvinas. Después se democratiza Argentina a partir de 1983 y me dedico mucho más a los asuntos domésticos. Partidos políticos, regímenes políticos, democracia y transiciones. Y cuando me voy a hacer el doctorado en 1997 al Instituto Universitario Europeo, pienso que, pienso que a los que tienen que evaluar mi candidatura les va a interesar que diga algo sobre integración. Y yo quería trabajar sobre partidos políticos. Pensando que a ellos les interesaba la integración, fusioné y decidí que quería estudiar cómo los partidos políticos del Mercosur iban a tejer alianzas para generar familias de partidos en el Parlamento que se decía que se iba a constituir en esos días. Después se constituyó más tarde y aún hoy es inefectivo. Pero aún así, yo tenía esta idea de estudiar desde el principio la constitución de familias de partidos en América del Sur. Si Mira vamos a Europa, sí, qué interesante, porque vamos a conversar de muchas de esas cosas y de esas motivaciones que te llevaron a lo internacional. Ahora, en términos más generales, como te decía yo, este curso va para alumnos de Relaciones Internacionales, que es un electivo, por lo tanto es un barniz solo para interesarlos en esta área. Para ti, ¿qué son las relaciones internacionales como gran concepto? ¿Cómo podrías explicarle a los estudiantes que no saben nada, que están recién partiendo, qué son las relaciones internacionales? es la política sin monopolio de la violencia. Lo que nosotros vemos a nivel del Estado es la política con monopolio de la violencia, con el Estado por arriba que decide qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y que sanciona inclusive jurídicamente con la muerte. Un Estado tiene el derecho de sancionar la pena de muerte para sus ciudadanos. A nivel internacional no tenemos monopolio, no hay un gobierno mundial. Y por lo tanto, las relaciones internacionales tratan de la multiplicidad. Multiplicidad en lo que se llama un contexto de anarquía, no de caos. Anarquía no significa caos, anarquía significa ausencia de jerarquía. De fronteras para adentro está la jerarquía estatal. Fronteras para afuera no hay jerarquía estatal, hay anarquía.
Las relaciones internacionales estudian eso, el proceso político de imposición, de dominación, de persuasión, las relaciones de poder en un contexto en el cual no hay nadie por arriba que decida. Ahora la disciplina cumplió 100 años el año pasado y parte con esta cátedra Woodrow Wilson y fundamentalmente con la teoría idealista de las relaciones internacionales. Después ya viene la teoría realista que está como contrapuesta o surge en reacción a y que se mantiene durante mucho tiempo influyendo a las relaciones internacionales, sobre todo en la Guerra Fría. En el contexto actual, ¿cuáles escuelas o teorías de las relaciones internacionales más modernas te parecen atractivas, que explican mejor los fenómenos hoy día? ¿O todavía tenemos que recurrir de alguna manera a ese neorrealismo o mezclarlo con cierto idealismo para no volvernos locos? Eh, ¿Cómo ves tú que está yendo esta teorización de lo que son las relaciones internacionales en un mundo que cada día está más complejo y más incierto? Personalmente soy ecléctico. Hay muchos académicos de las relaciones internacionales que adscriben a una escuela, paradigma o teoría y miran el mundo a través de los lentes de esa teoría. Yo miro el mundo en función de los problemas que encuentro en el mundo. Ya tengo mi formación, no lo voy a negar, estudiamos todas las teorías, estudiamos las metodologías derivadas de cada teoría, pero después miro al mundo y me quedo perplejo o no. A veces me quedo perplejo porque digo, esto no debía ocurrir según las teorías existentes. Tenemos que explicarlo. Y para explicarlo voy a usar todas y ver cuál funciona. Así que para mí, por ejemplo, la cooperación internacional la explican mejor las teorías liberales. El conflicto lo explican mejor las teorías realistas. Depende de lo que quiera explicar. Si quiero explicar la guerra, voy a ir a buscar a los realistas, porque explican mejor. Pero a lo mejor hay características propias de esa guerra, o el hecho de que no se haya producido una guerra, que necesita para su explicación otra teoría. Las teorías son explicaciones, y las explicaciones dependen de los problemas. Alguna vez hablamos de esto, de que si la única herramienta que tenés a tu disposición es un martillo, todos los problemas te parecen un clavo. Y yo miro al mundo y veo tornillos, también, y veo agujeros, y veo tuercas. Y entonces la herramienta que utilizo es en función de eso que veo en el mundo y no entiendo. Y para explicarlo, vengo a la caja de herramientas y utilizo la que me sirve. Y de esa caja de herramientas que tú tienes, ¿cuál estás utilizando hoy día para tratar de explicar lo que está pasando en el mundo, en esto que algunos hablan del mundo post-pandemia, cuando ni siquiera hemos pasado la pandemia, donde además aparecen ciertos gurúes, donde ya tienen todas las respuestas, donde yo tengo más inseguridades y dudas respecto hacia dónde vamos que otras cosas? De esa caja, de tu caja de herramientas, ¿cuál estás utilizando hoy día para explicar lo que está pasando o los escenarios que podemos proyectar? Si finalmente los politólogos no somos futurólogos, solamente proyectamos escenarios en base a ciertos factores. Así es. En este momento son muy útiles las teorías dinámicas, las teorías que estudian el cambio. Hay teorías estáticas, teorías que estudian el equilibrio. El realismo en general estudia el equilibrio y tiene dificultades para explicar el cambio. No es que no consiga, pero se le mueve un poco la tierra por debajo de los pies. Lo que estamos viendo se explica bastante bien con las teorías de transición hegemónica. Potencias existentes, potencias emergentes, desafío y conflicto o cooperación. El conflicto puede ser bélico o no. Y la cooperación puede ser institucional o no. No sabemos, estamos en un tiempo de incertidumbre. Esto es muy interesante porque a nivel de la política doméstica tenemos cosas parecidas, las teorías de la transición democrática. Una teoría de la democracia te explica lo que está. Una teoría de la transición democrática te explica cómo llega a ser lo que está. Y en este momento las teorías del cambio y la transición nos sirven mejor para tratar de darle sentido a lo que pasa en el mundo que las teorías estáticas. Pero justamente por eso, porque son teorías sobre la incertidumbre, lo que te ayudan es a desmalezar, pero no te dan garantías, como vos decías, sobre lo que viene. El futuro está abierto, siempre. Las teorías lo que nos permiten es leer los acontecimientos, no adivinarlos. Exacto, es lo que más les digo, sobre todo a los periodistas cuando llaman y dicen, ¿qué va a pasar? No, uno no está aquí para decir qué va a pasar, qué podría pasar si es que se dan ciertas condicionantes, ciertos factores, y que vaya que nos hemos pillado con algunas sorpresas en los análisis y en algunos casos. Y también hablando de la política interna y la política internacional.
¿Eres de aquellos que hacen una separación absoluta entre lo que es la política doméstica internacional? ¿O eres de aquellos que plantean que esa línea ya no existe? Que en el fondo es la política que finalmente se expresa en lo internacional y en lo local y tienen efectos mutuos. Tanto una decisión local tiene efectos internacionales como las decisiones internacionales están teniendo efectos locales. Incluso en sociedades complejas donde la ciudadanía hoy día está muy desconfiada de su clase política, no confía en sus autoridades, en muchos casos, sobre todo en América Latina, no confía en sus cancillerías y que quieren además participar en la toma de decisión o en asuntos internacionales ya no les son tan ajenos como era en el pasado y hoy día celebrar un tratado internacional para las cancillerías es más un dolor de cabeza de lo que a lo mejor lo era en los años 90 cuando partieron y en realidad el público ni se preocupaba de lo que estaba viendo el Congreso y lo que estaba aprobando o se estaba ratificando. ¿Qué piensas tú sobre ese tema? Soy ecléctico también en eso. Hay mucha interpenetración entre lo doméstico y lo internacional. Los países más pequeños, más vulnerables, más periféricos, lo que en la cadena de alimentación, dependemos mucho más que los más grandes. Si Estados Unidos se mueve, causa efecto en otros países. Si nosotros nos movemos, no le causa mucho efecto a China o a Estados Unidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero lo fundamental es tener siempre presente que las disciplinas científicas son artificiales. Son construidas. Esto no significa que no tengan validez. Una vez que las construimos, existen. Pero la frontera podría estar en otro lado. Philip Schmitter, por ejemplo, politólogo muy importante, él sugiere que eliminemos la distinción analítica entre política doméstica y política internacional. Y que la principal diferencia entre las disciplinas debería ser entre lo estático y lo dinámico. O como decía Maquiavelo, entre tiempos normales y tiempos excepcionales. En tiempos normales sabemos cuál es la reacción ante esta acción, porque hay leyes claras dentro de un Estado y en las relaciones entre Estados. En tiempos de transición o de cambio hegemónico, no tenemos claro cuál va a ser la reacción, no tenemos claro si va a ser guerra o cooperación. Y él sugiere que las disciplinas tendrían que ser una disciplina de tiempos normales, disciplina de la estática y una disciplina de tiempos excepcionales, disciplina de la transición, de la dinámica. No creo que tenga éxito por lo que decía antes, las disciplinas están establecidas. Pero entonces que nos quede claro que las fronteras son analíticas, las pone el observador. Después la realidad está mucho más híbrida, mucho más promiscua, mucho más interpenetrada. Y cada vez más hay fenómenos transnacionales, no solamente internacionales, que esto es algo que seguramente van a ver en clase. Son fenómenos que transbordan, que perforan, que penetran las fronteras, pero no son relaciones entre los estados, son contrabando, narcotráfico, guerrillas, pandemias, cambio climático. Uno de los grandes problemas que posiblemente venga a enfrentar la humanidad es el cambio climático, que no es generado por ningún país y no puede ser evitado por ningún país. Es generado por la humanidad y solo puede ser monitoreado, controlado, minimizado por la humanidad también, actuando a nivel estatal también, pero no solamente. Hay grandes organismos y fundaciones que están trabajando sobre eso cuando los estados no llegan. Ahora te voy a dar algunos conceptos para saber tu opinión. Se habla de Guerra Fría 2.0, se habla de autonomía estratégica, de no alineamiento activo, se habla de rivalidad cooperativa, si es que estamos hablando de Joseph Nye, de una guerra inevitable, si es que estamos tomando otros autores. ¿Qué te dicen todos esos conceptos? ¿Qué conclusiones podríamos hoy día por lo menos empezar a esbozar de lo que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino que ya por otros fenómenos que se han venido a acelerar o a reforzar con la pandemia? Muy interesante que la utilización de conceptos debe partir siempre de una definición previa. Empezaste por Guerra Fría, nueva Guerra Fría 2.0. Es fundamental esto, porque muchas veces hay disputas entre académicos, entre analistas, entre estudiantes, sobre si esto entre China y los Estados Unidos, eso no es una Segunda Guerra Fría, como fue aquella entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y discuten si sí o no, dando argumentos, pero nunca dan una definición. Casi nunca, hay gente que la ofrece. Depende cómo uno defina Guerra Fría. Si una Guerra Fría es un enfrentamiento no bélico entre dos superpotencias, entonces lo es. Si es la separación del mundo entre dos esferas que no están conectadas, entonces lo es menos,
porque la interpenetración económica y tecnológica es fuertísima en este momento. Depende de la definición para saber si el concepto aplica o no aplica. Después los otros a los que hacías referencia, que tienen que ver con la política exterior, si es neutral y es cooperativa, o es activa, o es propositiva, o es competitiva. Los adjetivos muchas veces lo que buscan hacer es contraponer un concepto original a uno propuesto por el autor que está escribiendo este adjetivo. Entonces, no sé cuál fue la que dijiste en un momento. No alineamiento activo, autonomía estratégica, que es lo que están hablando los europeos. En general, muchas de estas cosas combinan dos factores, dos elementos. Nosotros no queremos involucrarnos de esta manera, pero sí de esta otra. Que seamos autónomos no significa que seamos indiferentes. Lo que quiere decir es que no vamos a actuar de la misma manera en que están actuando los demás. Muchas veces los adjetivos esconden debilidades, cuando los esbozan los protagonistas. Cuando en la unión dice lo que diga, muchas veces lo que está diciendo es, quiero esto porque no puedo aquello. Como no tengo poder militar, no me queda más remedio que ser una potencia civil. O en ese caso, es claramente una expresión de debilidad, que le están escondiendo, le están arropando con un concepto de poder blando, de cooperación internacional, etc. Cuando lo dice un analista, no necesariamente es esto. Un analista, en principio, está buscando entender la realidad, no actuar sobre la realidad. Yo no estoy criticando a la Unión Europea. Si tienen una debilidad y eso no les permite actuar y buscan alguna de sus fortalezas para tornarse más relevantes en el mundo, me parece racional y sensato. En el caso de un analista que no está comprometido con modificar el mundo en primera instancia, sino con entenderlo primero y después que haga lo que quiera, acá de lo que se trata es de que los conceptos describan la realidad. Y para eso justamente es importante la definición. Y la mejor definición es siempre la que contrasta, la que dice, esto no es eso. La definición por comparación es siempre fundamental porque es la manera en que pensamos. No existe decir, esta persona es alta, si no sabemos en qué contexto lo estamos poniendo. Si está entre los Watusis en África o si está entre los pigmeos. Todo depende de comparado con qué. Y por eso todo concepto tiene que ser definido. Y una definición es siempre una comparación. Esto es lo que nos permite pensar. Sin comparar no hay pensamiento. Ahora, ¿cuál es tu visión del mundo pensando en el 2021? No te voy a proyectar más allá que el 2021, lo que yo creo que ya es bastante proyectarnos al 2021. En este escenario internacional, ¿cómo ves a las distintas potencias, los distintos bloques? Y al final vamos a hablar de América Latina. Muy bien. Estados Unidos es una potencia declinante. Nadie lo niega esto. Ahora, ¿qué significa declinante? Que de la torta de la riqueza producida en el mundo tiene cada vez una porción menor. Pero porque la torta va creciendo también. Estados Unidos no decrece en términos absolutos. Crece menos que otros. La torta es cada vez más grande, la porción de Estados Unidos es más chica que la de otros, pero más grande que la de Estados Unidos antes. Esto es muy importante para entender que la declinación siempre es relativa. No es que Estados Unidos vive peor hoy que hace 10 años. Son más ricos que hace 10 años. Son más poderosos que hace 10 años. Son menos poderosos en comparación con otros actores, fundamentalmente China. Lo mismo China. China está emergiendo y acá hay un factor que muchas veces no se considera, que es la población, la demografía. China tiene cerca de 1.400 millones de habitantes, es cerca de un quinto de la humanidad. Si separamos a la humanidad en 5 personas, todos los seres humanos son 5, uno es chino, uno es indio, uno es africano, y los otros 2 somos todo el resto de Asia, toda Europa, toda América y Oceanía. Y esto es importante porque donde están las personas está el potencial de producción, el potencial de consumo, el potencial de destrucción. Pueden tener mercados más grandes, ejércitos más grandes. Y es natural entonces lo que está pasando. Después de 200 años, la porción más poblada del mundo está recuperando la primacía económica. Hace 200 años no lo sabíamos porque no había globalización. China era la mayor economía del mundo y nadie se enteraba fuera de China. Ahora nos vamos a enterar. ¿Qué pasa en el medio? Fuera de China que emerge, Estados Unidos que declina relativamente. Está la Unión Europea, que es un paraíso de prosperidad y democracia, que funciona todo lindo. En realidad, vos lo decís acá en Europa y se ríen porque están siempre insatisfechos. ¿Y qué te voy a decir de tu querida Bélgica, donde por años no pueden poner gobierno? Y funcionan igual. Son tan ricos y tan civilizados que funcionan sin gobierno. Es mejor que acá que tenemos gobierno. Exactamente, en América Latina ni con gobierno funcionamos como Bélgica. Ya querríamos. Pero entonces, Europa lo que tiene es que está relativamente estancada demográficamente, porque envejece,
Y económicamente porque crece poco. No precisa crecer mucho más para ser feliz, para ser próspera y democrática. Pero en el mundo se va quedando abajo. Pero si miramos las bolas económicas, cuánto produce por año cada economía, la Unión Europea sigue estando a la par de Estados Unidos y a la par de China. Es un mercado, son tres grandes mercados, solo que la Unión Europea no tiene portaaviones nucleares, no tiene capacidad de proyección de poder duro, tiene bombas nucleares, pero no la Unión Europea, Francia y Gran Bretaña, que ya no pertenece. Y tienen capacidad de acción en las cercanías, Atlántico, Medio Oriente, norte de África. Estados Unidos tiene portaaviones en todos los océanos. China todavía no tiene esa capacidad, pero tiene cada vez más influencia en una zona de su vecindario que agrupa a la mitad de la humanidad, porque India y al lado tiene tantos habitantes. El pequeño Vietnam, Vietnam es el país, bueno, sí, derrotó a Estados Unidos, pero es un país chico y pobre, 100 millones de habitantes tiene. Indonesia, ahí al lado, es el cuarto país más poblado del mundo. Es una zona gigantesca, esa del Pacífico y del Índico. Entonces la influencia que tiene China ahí no es global, pero es enorme. Europa tiene influencia sobre sí misma y pocos países al vecindario. Después hay, bueno, Rusia, que es un gran spoiler. Rusia es un país que tiene petróleo, tiene armas nucleares y tiene a Putin, que es un gran estratega. Pero es un país también envejecido, también decadente, mantiene algunos nichos de excelencia, por ejemplo, en la posibilidad de hackear elecciones en otros países. No hay que negarles todavía esa creatividad para el daño. Pero es muy difícil que lleguen a gobernar sobre zonas importantes del mundo que no sean simplemente las que forman parte de su perímetro de seguridad, los países que eran parte de la Unión Soviética. Y después están las dos grandes regiones, África, que te hago un detalle, y después América Latina, de la que hablaremos más en extenso. África tiene un quinto de la humanidad, o va a tenerlo dentro de poco, y tiene un gran potencial de crecimiento económico por este potencial demográfico. Pero es potencial. Puede nunca ser real. Si el potencial se manifiesta, se calcula que en 2050 África será el motor del crecimiento económico mundial. Cuanto más crece África va a arrastrar al mundo. El resto del mundo no va a estar creciendo, y África sí. Si sale todo mal, como algunos especulan, porque las langostas se comen la comida, por el cambio climático, porque no se desarrollan, porque tienen conflictos, o porque China les toma la riqueza y no les devuelve, entonces toda esa gente va a seguir haciendo lo que está haciendo ahora en masa. Van a cruzar el Mediterráneo con lanchas, con botes o nadando, y van a hundir Europa. O van a generar conflictos de alta intensidad. Van a perjudicar al centro, desde la periferia. América Latina, si te parece ya nos vamos para nuestro continente, entramos a la irrelevancia, entramos al concepto de irrelevancia de América Latina. Hacia allá quería ir. Bienvenido al debate también, porque hay gente que dice, bueno, es irrelevancia de este tipo, pero no de aquel otro. Ahora lo charlamos. Pero ¿por qué somos potencialmente menos relevantes que África? En general, en América Latina solemos poner a África como ejemplo de fracaso. África es 5 veces más pobre que América Latina. América Latina es 5 veces más pobre que... No son exactamente los números. Más bien hablemos de esa... Podemos hablar en detalle después de otras cositas. Que Europa. Europa es mucho más desarrollada que América Latina es más desarrollada que África. Pero África podría ser más próspera o más catastrófica. América Latina difícilmente sea mucho más próspera porque no tiene mucho potencial demográfico. Y el crecimiento económico de América Latina cuando se dispara es poco. ¿Qué es poco? Los periodos de alto crecimiento de Brasil son el 5%. China el 10%. Y Brasil crece durante poco tiempo, el 5%, y después se desengancha. Chile fue el que mejor lo hizo. Y aún así, ¿qué les voy a contar? Los problemas que tuvo Chile con la trampa del ingreso medio y con no haber conseguido desarrollarse en su periodo de bonanza, que ya pasó, porque ahora maduraron las cajas de jubilación, la gente ve que la pensión no alcanza para vivir, el periodo de acumulación se terminó. Ahora tendría que venir el periodo de redistribución y lo que se ve es que no alcanza lo acumulado. Todos los demás países están peor. América Latina crece poco y ya desaprovechó la etapa de la acumulación. Y tiene menos capacidad de daño, porque estamos más lejos de Estados Unidos. No es que nos tomamos un bote. Cuba sí, nosotros no. Y además tenemos a México como tapón. México es un país muy importante para Estados Unidos, no solo por lo comercial, sino también porque le frena la inmigración de América Central, por ahora. Así que podemos hacerle menos daño a Estados Unidos que a África a Europa. Si esto es así, el mundo no nos va a prestar demasiada atención, porque no lo podemos ni lastimar ni arrastrar para arriba. ¿Esto es malo? Históricamente no lo fue. ¿No? ¿Por qué? Porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial no la sufrimos en nuestro territorio.
La irrelevancia estratégica nos alejó del sufrimiento. El problema es que en el futuro las amenazas tienen menos base geográfica. La pandemia, el cambio climático, los ataques cibernéticos, no les importa en qué lugar territorial estás. O sea que la irrelevancia estratégica que nos sirvió en el pasado, quizás no nos sirve en el futuro. Y este es el problema que tenemos que enfrentar. A lo mejor nos conviene ser relevantes para que alguien nos ayude. Porque si no, solos no podemos contra el cambio climático, las pandemias o los ataques cibernéticos. Bueno, de hecho, siempre cuando uno conversa con europeos o cuando aquí en América Latina, sobre todo, tienen tantas esperanzas, por ejemplo, en tiempos de crisis, de que nuevamente Europa va a ayudar a América Latina y algunos se quejan acá, ¿por qué en el presupuesto europeo va tan poco dinero para América Latina y tanto va para los Balcanes, tanto va para el Magreb, tanto... Bueno, uno tiene que entrar a explicarles acá los factores geopolíticos y las amenazas que tiene Europa y los desafíos directos que tiene que enfrentar, y que en eso nosotros nunca hemos sido prioridad ni para los europeos ni para Estados Unidos. Y que, como tú decías, yo también lo había planteado en algún momento, que no ser prioridad no era malo, porque generalmente uno es prioridad cuando es un riesgo para las grandes potencias, sea un riesgo en seguridad, sea un riesgo en cuanto a migración u otros, digamos, factores. Pero es cierto que en el contexto actual, y las cosas se nos vienen complicando más, América Latina, ¿qué va a pasar ahora en este contexto de irrelevancia, si asumimos esa premisa, cuando vamos a tener un presidente en el Banco Interamericano de Desarrollo con las características de Mauricio Claver Carone, con la división tan clara de América Latina, porque finalmente quien le dio el triunfo a Claver Carón fue América Latina, y quien fue uno de los grandes responsables fue México. O sea, aquí ya no podemos echarle la culpa a terceros frente a esto, porque incluso tuvimos la posibilidad de no haber dado el quórum, pero México se bajó a última hora. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Más aún con esta fragmentación eterna, esta superposición de proyectos fracasados o a medio fracasar de integración latinoamericana. Y claro, a mí siempre en las clases cuando yo les enseño integración europea, al final la típica pregunta es, ¿y por qué en América Latina no se integran si tienen a lo más 2 idiomas, tienen mucho más en común de lo que tienen en Europa? Bueno, ahí hay muchas respuestas, pero Gianluca Gardini aquí ya mucho nos ha explicado también ciertos factores que lo he estudiado contigo también. Así es. Pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda como América Latina en este escenario? Y pongámosla un poco más de pelos en la sopa. Vuelve a ser reelegido Trump. ¿Qué nos espera América Latina? Vamos a ver, no está tan claro. Hoy Biden está con ventaja en la mayor parte de los estados que son bisagra. Pero me puse en el peor escenario, en el peor escenario. Imaginemos lo peor. ¿Qué nos queda? Es muy sencillo, nos queda una sola cosa. No tenemos la demografía, no tenemos la economía, no tenemos el poder militar. Lo único que tenemos es la droga. Yo creo que no la vamos a utilizar, no habrá ese coraje o esa inconsciencia. ¿Qué significa la droga? Si los países de América Latina deciden que a partir de ahora la droga es un negocio legal y la van a producir y la van a exportar, nosotros tenemos condiciones para hacer un despelote a nivel global impresionante. Esto que estoy diciendo puede parecer una locura, pero fue la droga la que generó las 2 guerras de los boxers, la guerra por las cuales Gran Bretaña le impuso sus condiciones a China y la sometió al dominio de Occidente durante 2 siglos. Hoy la droga nos parece que es un tabú, no se toca. Fue la droga lo que definió que el gran imperio del medio estuviera marginado, periférico y dominado durante estos 2 siglos. Lo que estamos viendo ahora es la recuperación, el retorno de China después de haber sido sometido en 2 guerras por la droga. No creo que esto se haga, pero es la única herramienta, el único arma que tiene América Latina para causar un prejuicio internacional de tal manera que el mundo tenga que enfocar los ojos y decirle, mira, no fabrique más droga, deja que nosotros te complementamos, nosotros te compensamos, te vamos a dar el equivalente a lo que estás ganando con droga para que puedas desarrollarte. Pablo Escobar tuvo esta idea. Pablo Escobar le ofreció al gobierno colombiano pagar la deuda externa a cambio de legalizar sus negocios. El gobierno colombiano no lo aceptó. Yo, si tengo que apostar, te digo 99-1 que ningún gobierno lo acepta.
El gobierno que haga este chantaje, quizás un rogue state como Venezuela, podría sufrir consecuencias positivas o negativas. Negativas, invasión, magnicidio. Positivas, que a lo mejor por debajo, bajo cuerda, los estados de Europa y de Estados Unidos dicen, no, no, tranquilo, no lo hagan, y lo sobornan. Los sobornos existen en relaciones internacionales, más o menos explicitados, más o menos institucionalizados. Respecto a la cooperación, la Unión Europea o los Estados Unidos, no nos sirve a países como los nuestros, no sirve a Argentina con 45 millones o Chile con 19 millones. La cooperación es muy importante en países pequeños y pobres. Entonces, en América Central la cooperación de Estados Unidos, en el Caribe la cooperación europea es muy importante. Para los que tienen que tomar decisiones que puedan arrastrar a la región, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, la cooperación es irrelevante, no es por ahí. No es por todo más dinero que quiera poner la Unión Europea para cambiar la vida de estos países, son gotas en el océano. La cuestión es, por eso se decía trade, not aid. Comercio, el comercio es lo que nos puede hacer crecer, no es la cooperación solo ayuda a los chicos y pobres. Y después puede haber algunas otras cosas, otros tipos de cooperación internacional, cooperación tecnológica, el futuro es eso. Estados Unidos no quiere que nuestros países en América Latina tengan Huawei. Entonces que ofrezcan alternativa. Por ahora Ericsson y Nokia y la norteamericana son más caras y tienen menos capacidad. Si América Latina quiere hoy imponer el 5G, lo tiene que comprar de China. Si no compra de China porque Estados Unidos no quiere, que Estados Unidos compense. Que compense de otras maneras, con plata, con calidad, con otros beneficios, con asociaciones en la OCDE, en la OTAN para los países que les interesa. Hay varias maneras. En este momento, como América Latina tiene poca relevancia estratégica, nadie nos da y nadie nos ofrece. Y no estamos dispuestos a jugar nuestra última carta. No lo estoy proponiendo, estoy diciendo que es la única que tenemos, la droga. ¿Crees que con Biden va a ser diferente a lo que ha sido la administración Trump con América Latina? No mucho, porque somos irrelevantes para cualquiera sea el presidente de los Estados Unidos. México, esto es importante, y gracias por hacerle la pregunta, porque de Panamá para arriba y de Panamá para abajo hay una distinción. De Panamá para arriba son países que comercian mucho con los Estados Unidos, emigran mucho para Estados Unidos y consiguen remesas de los Estados Unidos, viven de los Estados Unidos. ¿Para dónde emigran los ecuatorianos o los bolivianos, por ejemplo, que emigran mucho? O para países de la región, Argentina, parte de Chile, o para Europa, España, por ejemplo. ¿Para dónde emigran los centroamericanos? Para Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha más interdependencia con los países de Panamá para el norte. Biden o Trump pueden hacer diferencia para esos países, más o menos. América del Sur está mucho más lejos. Tenemos más autonomía porque somos menos relevantes. Estamos fuera del perímetro de seguridad estratégico, no los amenazamos, no les emigramos, no les chupamos remesas, que igual son poquitas las remesas. No comerciamos mucho con ellos. Nuestros principales socios comerciales son China, ¿verdad? Para Brasil, para Perú, para Chile, para Uruguay, para Argentina, a partir del último trimestre. Entonces Estados Unidos no estamos en el radar de los Estados Unidos, de Panamá para abajo. De Panamá para arriba, por diferentes razones, sí. Ahora te voy a llevar a tu continente donde estás ahora y a tu país en particular donde estás ahora. Hablemos un poco de la socialdemocracia, porque aquí en Chile, hoy día, por razones coyunturales, ahora son todos socialdemócratas. Un candidato de derecha a la presidencia dijo que él era socialdemócrata y a partir de ahí son todos socialdemócratas. Entonces muchos se están preguntando hoy día qué es la socialdemocracia. Wow. Y es la gran pregunta también que en Europa se está haciendo hacia dónde va la socialdemocracia. Porque vemos por un lado que la socialdemocracia le ha ido pésimo en Alemania y hoy día los verdes están por sobre el SPD y como ha ocurrido también el Partido Socialista cuasi desaparecido en el escenario francés, pero sin embargo está Portugal. ¿Y qué ha pasado en Portugal? ¿Por qué el Partido Socialdemócrata hoy día se muestra como un ejemplo de esa socialdemocracia que logró superar con éxito, sobre todo el periodo duro de las medidas de austeridad y hoy día la pandemia? ¿Cuál ha sido la receta de los socialdemócratas portugueses que no la siguieron ni los alemanes, ni los franceses u otros lados donde están siendo superados, por un lado, o
por el voto, mucho voto que iba a la socialdemocracia, incluso al Partido Comunista, se está yendo al Frente Nacional de Marine Le Pen, o se está yendo a la Alternativa para Alemania, para grupos de ultraderecha, o se están yendo a los partidos verdes, aquellos que no se quieren ir a la ultraderecha, pero sin embargo no siguen votando por el Partido Socialista o no siguen votando por la socialdemocracia. Pero sin embargo en Portugal sí, y viendo la última encuesta, sigue muy bien la socialdemocracia. Entonces a mí me interesa saber qué pasa en Portugal porque no lo sé, no lo he profundizado. Te cuento entonces, ¿cuál fue nuestro truco? Lo primero es una distinción muy importante porque desde afuera puede engañar. El partido de gobierno en Portugal se llama Partido Socialista, que es de centro izquierda y está afiliado a la Internacional Socialista. El partido de centro derecha se llama Partido Socialdemócrata, pero se reivindica como socialdemócrata al viejo estilo, solo que participa de la alianza de centro derecha. En Europa es el equivalente del PP en España, solo que el Partido Popular Español está mucho más a la derecha que el Partido Socialdemócrata de centro derecha suave de Portugal. El Partido Socialista también es centro izquierda suave, son partidos muy moderados. Aquí la principal explicación es el ciclo electoral. El ajuste le tocó hacerlo al partido de centro derecha, con el nombre engañoso socialdemócrata. Entonces pagaron el costo del ajuste. Enfrente el Partido Socialista se benefició por no haber quedado enchastrado con un ajuste que fue, a pesar de todo, pacífico. Y fue pacífico por dos razones, porque los portugueses son un pueblo manso. Esto está descrito en los estudios de opinión y está descrito por la misma personalidad. Hay una frase que ellos se describen como un pueblo de blandas costumbres. Así que están muy orgullosos de su no violencia. Y segundo, porque ajustan en población. Portugal es un país que tiene un fenómeno de emigración estructural. Los portugueses emigran incluso en periodos de crecimiento económico. Entonces, cuando empiezan a ajustar, la gente, en vez de ir a la calle a protestar, se va a Suiza, se va a Francia, se va a Canadá, se va a Estados Unidos o Inglaterra. Luxemburgo se fueron un Luxemburgo, cerca del 20% de los luxemburgueses son portugueses. Si vos ves un partido de la Selección Nacional de Luxemburgo y ves los nombres a las espaldas, Costa, Silva, la mitad son portugueses. Sí. Tal cual. Bueno, entonces en parte eso explicó que el ajuste fuera pacífico. Pero a la larga termina llevando a la derrota del partido de gobierno. El Partido Socialista tuvo esta virtud. Su líder, Antonio Costa, que es el primer ministro, era hijo de un comunista histórico. Entonces él conocía personalmente a los líderes comunistas que iban a comer a su casa cuando él era chico. Esto le permitió tejer una relación personal supraideológica, más allá de la política, que no le comunicó ni siquiera a sus compañeros de partido. Entonces él no gana las elecciones, sale segundo. El partido del ajuste queda primero, pero sin mayoría absoluta. Entonces el segundo, el Partido Socialista, hace un acuerdo con dos partidos de izquierda menores, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, y consigue tener una mayoría parlamentaria, de manera completamente inesperada. Esto es lo que a veces no se sabe afuera, que queda segundo en las elecciones, no gana, y es un artilugio coalicional basado en su historia personal de vida, lo que le permite llegar al poder. Y a partir de ahí comienza una buena gestión, que es la segunda parte del truco. ¿Por qué comienza una buena gestión? Porque pone un ministro de Economía que había consultado previamente con un portugués que era vicepresidente del Banco Central Europeo, es decir, había preparado un buen programa de gobierno. Es un tipo que tiene una buena estrategia electoral y coalicional y un buen programa de gobierno. Es muy difícil encontrar las dos cosas en cualquier país. Es difícil encontrar una cosa en un país. Y él acá tuvo las dos. Y a partir de ese momento se crea esto, acá se llamó un nombre portugués que le dan a alguien lo llama medio como si fuera un Frankenstein, la Jerigonza. Y él hizo funcionar un Frankenstein. Era un gobierno de monopartidario en minoría, que tenía mayoría en el Parlamento, pero tenían que negociar cada presupuesto. Y esto es lo más interesante, y esto es Portugal. Los tres partidos nunca se juntaban para decidir, porque los dos pequeños partidos de izquierda se detestan. Entonces el Partido Socialista firmó dos acuerdos diferentes con cada uno de los partidos que lo bancaban en el Parlamento. Es un nivel de civilización política enorme, que dos partidos que no se quieren ver participan apoyando al mismo, simplemente no se juntan en la misma sala para firmar el mismo acuerdo. Esto a veces... Los pruritos personales, los problemas ideológicos son más fuertes. Y acá dejaron eso de lado, mantuvieron la apariencia de que no se juntaban con sus viejos enemigos, pero sin embargo optaron por lo fundamental, que fue una recuperación salarial, no fue una revolución socialista. No es que de repente floreció Portugal y las clases trabajadoras llegaron al poder. Fue algo muy gradual, muy razonable, muy tranquilo. Y hoy estamos
no en un paraíso, y estamos sufriendo el embate de la crisis económica producida por la pandemia, y si vos mirás los números, esto no es Noruega. Pero si comparás con los otros países de Europa del Sur, España, que se están desangrando entre sí, Italia, que tuvo el primer golpe, Grecia sorprendentemente está mejor. Pero Portugal siempre, dentro del sur de Europa, tiene un papel destacado, en parte por esta conjunción de factores que te mencionaba, que incluyen historias de vida personales. Bueno, ese es el factor personal que las relaciones internacionales a veces se suele olvidar y que es tan importante para la toma de decisión por vivencias, por historia, por ese imaginario colectivo que muchas veces queda en la memoria de aquel que toma la decisión y que hace la diferencia y que no lo explican otras teorías de relaciones internacionales que miran más al Estado, a la burocracia y no se preocupan de ese factor que vaya que tiene importancia en algunas decisiones. Por último, quiero volver ahora a tu país de tu país. ¿Qué va a pasar con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Se llegará o no se llegará finalmente a aprobar por los parlamentos, a ratificar? Porque la verdad es que yo veo las cosas muy complicadas. Declaraciones de Macron, por un lado, he escuchado también otras declaraciones, tanto en Argentina como en Brasil. ¿Qué piensas tú después de 20 años de estar negociando y haber llegado a un acuerdo político? Se hablaba que había letra chica, tantas cosas que también se dicen respecto a este tipo de acuerdo. Sí, bueno, vos sos especialista en tratados internacionales, yo simplemente te voy a dar la visión política de cuáles son las posibilidades, las probabilidades de que esto se apruebe, son muy bajas. Yo siempre fui escéptico, hubo 20 años de negociación, finalmente este acuerdo político, un año atrás, que todavía no derivó en un tratado escrito, todavía no conocemos. Así que eso es rarísimo, ¿ah? Justamente. Eso es súper raro en una ellos dijeron, de un tratado. Revisión técnica y traducción a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. En un año se puede hacer una revisión técnica y una traducción a todos esos idiomas, hay mucha gente que está cobrando salarios para hacer eso. Hay problemas que no conocemos, que deben ser detalles del acuerdo que no estuvieron resueltos y que ahora no se pueden resolver. Por ejemplo, parece que no hay cláusula ambiental. Y esa es la excusa que sobre todo los franceses ponen para no firmar el acuerdo. Miren, no vamos a firmar un acuerdo con el que está destruyendo la Amazonia, porque entonces está destruyendo la Amazonia para producir vacas más baratas que después nos van a vender a nosotros de manera subsidiada. Estamos pagando la destrucción del ambiente. Ese es el argumento francés. En la realidad hay mucho proteccionismo. Lo ambiental es una excusa, pero como sea, es un problema del acuerdo que no tiene esta cláusula. Después hay varias otras que algunos consideran más justas, otros consideran menos justas. Por ejemplo, el proceso de entrada en vigor. Esto se sabe, creemos saber cómo es porque nos lo contaron negociadores, pero andá a saber cómo queda la letra final. El acuerdo tiene dos partes, una que es competencia exclusiva de la Unión Europea y otra que tiene que pasar por los Estados miembros. ¿Puede entrar en vigor, en vigencia, solamente la parte exclusiva de la Unión Europea y la otra quizás o nunca? No sabemos si eso lo permite el acuerdo. La otra es, ¿quién tiene que aprobar en el Mercosur? ¿Tiene que ser todos los países del Mercosur, como se aprueban las decisiones del Mercosur, por unanimidad? ¿O puede ir aprobando de a uno y a medida que aprueban entran en el acuerdo? Bueno, esto último dicen todos los que negociaron, que es lo que se llama aprobación bilateral. Entonces, la Unión Europea tiene que aprobar toda junta. El Mercosur no. A medida que un país aprueba, va entrando. Entonces significa que si 3 aprueban y uno no, ese queda no solamente afuera del acuerdo con la Unión Europea, sino de la preferencia de sus vecinos. Queda fuera del Mercosur de hecho. O sea que lo que se creó, un tratado interregional para fortalecer el Mercosur, podría ser su sentencia de muerte. Porque justamente la permisividad, la atribución, el derecho de cada miembro de firmar solo, lo que hace es acabar con esta ficción del interregionalismo. Al final es la Unión Europea con 4 países que negociaron juntos pero entran separados. Así que es todo muy sospechoso, pero sobre todo es muy incierto. Todavía no vimos ni la letra chica ni la grande. Sabemos lo que nos contaron del acuerdo político, que después cuando esté transcripto puede ser diferente. Así, bueno, mi escepticismo... Hay que seguir esperando a ese texto y Así ver qué dice, si finalmente las partes son las que determinan las condiciones. Yo te podría decir las normas generales del derecho internacional, pero las partes pueden cambiar justamente esas normas. Exactamente, las cláusulas particulares al final, transitorias de adopción. Así que nosotros conocemos
vos mejor que nadie, las cláusulas generales, pero hasta no ver la cosa que está escrita no sabremos qué chances tiene. Que haya demorado tanto, que siga demorando en mostrarnos el acuerdo, significa probablemente que el acuerdo no está todavía. Que no está, que los últimos detalles no están escritos. Y por lo tanto mi escepticismo se alimenta con cada día que pasa sin que lo veamos. O sea, tú eres un escéptico ecléctico en casi todo. Sí. Estoy empezando ya a encontrar el perfil. Es ahí, exactamente, hasta rima. Oye, Andrés, para terminar, ¿qué mensaje tú le darías a estudiantes de América Latina, que en general ven nuestros videos, que están estudiando distintas carreras, no necesariamente Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, pero que están muy interesados siempre en lo internacional? ¿Qué les dirías tú respecto a el campo ocupacional, a las puertas que hoy día muchas veces se abren sin que ellos se den cuenta? Porque a veces dicen, no, es que yo no quiero ser diplomático o no quiero ser profesor en la universidad sobre esto. Pero siempre les digo, porque no se limita a eso, lo que podemos hacer aquellos que nos dedicamos a lo internacional. Viniendo de ti, ¿qué les dirías a esos estudiantes? Tenemos un área enorme de ocupación. Los economistas hacen análisis de costo, los empresarios hacen análisis de costo. ¿Cuánto me cuesta poner una fábrica en ese país? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tengo que invertir previamente? Los politólogos e internacionalistas hacemos análisis de riesgo. ¿Qué probabilidad existe de que haya una revolución en ese país y te expropien la fábrica? O de que haya una guerra con el país de al lado y te destruyan las propiedades en las que estás invirtiendo. Los economistas, análisis de costo, los internacionalistas y politólogos, análisis de riesgo. Ese es nuestro campo. Y desde el análisis de riesgo, escenarios, es decir, futuros posibles, y probabilidad asignada a cada escenario, nosotros pensamos la realidad, asesoramos, hacemos consultoría, hacemos periodismo, hacemos política y hacemos academia, hacemos investigación científica. Hay mucho para hacer en un campo que es específicamente nuestro. Esto lo aprendió China a su costo con lo que le pasó en Venezuela. Venezuela le debe 75 mil millones de dólares a China, que invirtió en un petróleo que no se puede llevar ahora y que no puede refinar. Un desastre, porque hicieron análisis de costo, no hicieron análisis político, análisis de riesgo. Entonces, arriesgaron sin saber que estaban arriesgando y perdieron. Algún día quizás lo recuperen, pero se están lamentando de no haber consultado politólogos e internacionalistas. Bueno, se lo perdieron los chinos. Tuvieron mal ojo ahí. Estuvieron mal ojo. Muchas gracias, Andrés. Fue un gusto de nuevo conversar contigo, hablar de muchos temas, recorrer el mundo y tener tu visión respecto a lo que está pasando, lo que va a venir y sobre todo con ese mensaje a aquellos que les interesan los temas internacionales y que eso es lo que tratamos de difundir a través de estas cápsulas y seminarios, los cuales tú también has participado, y aprovechando la tecnología y la pandemia, ya que por lo menos acá no puedo salir ni siquiera al patio. Así es que bueno, aprovechamos esta instancia. Muchas gracias, Andrés, y que estés muy bien. Siempre un placer hablar con vos, Paulina. Hasta siempre. Gracias, adiós.